alcanzando la madurez espiritual. Vamos a poner en pantalla la carta a los Hebreos en el capítulo 5, verso 12 en adelante. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Saben, este es quizás uno de los desafíos más importantes para todos los cristianos. ¿Cuál es este desafío? Pues el poder alcanzar la madurez espiritual. La Biblia nos muestra que la vida cristiana es un proceso. En todos sus niveles estamos siendo procesados. Y es un proceso en el cual todos tenemos que ir avanzando hasta convertirnos en cristianos maduros espiritualmente. Y saben, este es un tema fascinante. Este buscar de la madurez espiritual se debe convertir en la aventura más importante, en la aventura más desafiante, porque la búsqueda de madurez espiritual, mi amado, mi amada, es un viaje profundo, es un viaje significativo en la vida cristiana de cada uno de nosotros. En el texto que hemos leído, para comenzar, encontramos algunas características de los cristianos recién nacidos, aquellos que apenas han comenzado en su caminar en la vida cristiana. Y el texto dice que estos tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, aún no son capaces de comprender, no son capaces de asimilar las verdades espirituales más profundas. El verso 12, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, dice. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales, más básicos de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y esta es una realidad. ¿Usted le daría una porción de asado a un bebé recién nacido? No, claro que no. El bebé recién nacido necesita de su leche materna para comenzar a crecer. Los recién convertidos son inexpertos en la palabra de Dios. No conocen nada o tienen muy poco conocimiento de la Biblia. Recién comienzan. El verso 3 en su primera parte dice que el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Y estos inexpertos, como lo menciona la Biblia, son niños en Cristo. Son cristianos que tienen fe. Sí, claro que sí. Tienen fe. Ellos han creído y creen. Pero no tienen conocimiento de las doctrinas cristianas. No tienen una base bíblica sólida aún en donde pararse. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto, termina el versículo 13, en la palabra de justicia. ¿Por qué? Bueno, porque es como un niño de pecho, dice al final del versículo. Ahora, al reflexionar sobre esas características, podemos darnos cuenta
de la importancia que tiene madurar espiritualmente. Y no quedarnos allí estancados en el proceso de la vida cristiana. Pues así como en nuestra vida natural no podemos ser niños por siempre, y vaya que nos gustaría, ¿verdad? Continuar siendo niños, sin preocupaciones, sin compromisos. No podemos ser niños por siempre. Tampoco en la vida cristiana, mis amados, podemos conformarnos con ser siempre niños espiritualmente hablando y no tomar compromisos, no tomar responsabilidades delante de Dios. Pues en las iglesias encontramos muchos cristianos que por el tiempo que tienen de ser cristianos, por el tiempo que tienen de congregarse, deberían de ser no solamente cristianos maduros, sino maestros en la doctrina de la palabra de Dios. Como lo expresa el verso 12, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, dice Hebreos. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Y es por esto que en esta mañana quiero preguntarles, ¿cómo podemos reconocer la madurez espiritual en la vida cristiana? Preguntarles, ¿qué características tiene que tener un cristiano espiritualmente maduro? Y saben, una de las características es tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal sin necesidad de prohibiciones eclesiásticas o religiosas. Hebreos 5:14 dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, nos dice el pasaje. Iglesia, la madurez espiritual nos permite desarrollar el discernimiento espiritual. Es decir, nos permite poder distinguir o reconocer aquellas cosas que son correctas o incorrectas conforme a la voluntad de Dios y a los valores del reino de Dios. A pesar de que éstas puedan ser socialmente aceptadas o lícitas, porque hay cosas que se pueden hacer y no son pecado, pero que quizás no llegan a agradar a Dios. Como cristianos maduros debemos vivir pensando que tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, tomando muy en serio lo que dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, que un cristiano maduro espiritualmente no vive según prohibiciones, sino que hace uso de la libertad para decidir de forma correcta lo que la guía del Espíritu Santo está indicando. Y así lo expresa Pablo allí en Gálatas 5:13, cuando escribe y dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Sabías esto vos? ¿Que has sido llamado a ser libre? Bien. Pero guarda, dice, cuidadito. Ojo, ojito, ojazo, diríamos, ¿sí? Nosotros. No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. ¿Tenemos libertad en Cristo? Claro que sí. Pero no nos valgamos de esa libertad para hacer lo que se nos antoje, para movernos como nos parece. En el contexto de este pasaje, Pablo comienza recordándoles que han sido llamados a la libertad. Vos, iglesia, fuiste llamada a la libertad. Y esta no es una libertad licenciosa, sino que es una libertad en Cristo.
Los Gálatas, tantos judíos como gentiles, y como vos y yo en este tiempo, habían sido liberados de la esclavitud del pecado y la ley. Y qué hermoso regalo nos ha hecho Jesucristo, ¿verdad? Poder estar acercándonos a nuestro Señor, poder saber que tenemos vida eterna, saber que tenemos la libertad en Cristo Jesús. Es un regalo precioso. Sin embargo, Pablo advierte que esta libertad no debe convertirse en una excusa para la carne, para esa naturaleza pecaminosa que cada uno lleva encima. No somos libres para seguir nuestros impulsos, esos impulsos egoístas, o vivir sin restricciones, como muchos cristianos creen que tienen que vivir. La libertad en Cristo no es libertinaje, iglesia. Nuestra libertad en Cristo no es para nuestro beneficio exclusivo, sino para amarnos, es para servirnos unos a otros. Es un llamado a la responsabilidad y a la compasión. Pero claro está que esto se puede entender y aplicar solo cuando estamos maduros, solo cuando estamos crecidos en las cosas de Dios. Otra característica que hace a un cristiano maduro es aceptar la corrección como una oportunidad para crecer y mejorar. Proverbios 9 dice: no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y verdaderamente una de las formas en las cuales podemos reconocer la madurez espiritual de nuestra vida es la manera como recibimos la corrección o la disciplina que se nos hace. ¿A quién le gusta ser disciplinado? ¿A quién le gusta ser corregido? Pues a muchos no. Y eso habla quizás de la falta de madurez espiritual en la persona. Porque la corrección es molesta cuando nuestro corazón está lleno de soberbia. Pero la madurez espiritual se manifiesta por aceptar con humildad nuestras debilidades, aceptar con humildad nuestros errores y reconocer que la corrección, la disciplina es provechosa para nuestra vida, que es una oportunidad para hacer mejor las cosas, para agradar a Dios. Penetra más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado, escribe el sabio Salomón en Proverbios 17:10. Penetra más un regaño, un reto, un llamado de atención en un hombre prudente, en una mujer prudente, que 100 latigazos en el obstinado. Y un cristiano maduro no se aleja de la iglesia. Un cristiano maduro no abandona su célula o deja su ministerio cuando es reprendido, sino que reconoce que esa reprensión, que la reprensión y la corrección son también muestras del amor de Dios hacia nuestra vida. No desprecies la disciplina del Señor, dice Proverbios, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Déjate corregir. Sé bendecido por la disciplina y demuestra tu madurez espiritual. Otra característica del cristiano maduro es comprender que su crecimiento espiritual, comprender que su comunión con Dios son responsabilidades personales. Cada uno tiene que hacerse cargo de eso, que requieren firmeza para perseverar aún en tiempos de dificultad. Segunda Timoteo 3:12-15 dice: asimismo estarán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús.
serán perseguidos. Mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero tú, le dice Pablo a su discípulo Timoteo, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido que sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Podemos, amados, ver que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vendrán persecuciones, vas a pasarla mal, vas a sufrir, pero tú permaneces firme. A pesar de todo, tú permaneces firme, persiste en lo que has aprendido, ponlo en práctica, recuérdalo, tenlo presente. Y esto nos enseña que madurar espiritualmente es comprender que la responsabilidad de la iglesia es enseñarnos a confiar y ayudarnos a crecer en fe, sí, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Pero la responsabilidad personal de cada cristiano es buscar al Señor y persistir en sus caminos. Eso no te lo da la iglesia, eso no te lo da tu esposa, eso no te lo da quizás la célula. Vos personalmente como cristiano, como hijo de Dios, debes buscar al Señor y persistir en sus caminos sin depender de los demás. Pero eso lo da el conocimiento, eso lo da la madurez espiritual que alcances. Tenemos que comprender que los cristianos recién convertidos necesitan ser cuidados como niños. Yo siempre le digo a los líderes de célula, esta persona es nueva, atendela, seguila, dale encima, escuchala. Debemos cuidarlos como a niños. Y Pablo lo dice así, allí en 1 Tesalonicenses 2, 7, 8. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Porque es fácil compartir una palabra en la célula. Llego, me siento, oro, comparto la palabra, me levanto y me voy. Pero qué distinto es cuando, aparte de compartir el Evangelio de Dios, compartimos también nuestra vida con nuestros pares. Compartir nuestras experiencias, dar el ejemplo, llevar adelante la palabra que enseñamos con acción. Pero un cristiano maduro tiene convicción. Un cristiano maduro no necesita ser cargado por otros para avanzar, sino que un cristiano maduro está dispuesto a llevar las cargas de otros y apoyar a los demás. Un cristiano maduro ya no pregunta qué pueden hacer por él, sino que pregunta qué puede hacer él por otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice Pablo en Gálatas, y cumplid así la ley de Cristo. Saben, estoy llegando al final de este mensaje y debo preguntarte, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas, mi hermano, mi hermana, para madurar espiritualmente? Porque quizás tengas un grado de madurez hoy, pero todavía no estás con el color perfecto para que esa maduración sea realmente disfrutada por el Señor en tu vida. ¿Qué necesitas para madurar espiritualmente? Y sabes, necesitamos desarrollar en nuestra vida lo que se llama disciplinas espirituales. Disciplinas
espirituales. Estas disciplinas espirituales nos van a ayudar a crecer de forma espiritual y conocer más de nuestro Dios, hasta que esto se convierta en una virtud en tu vida, como aprendíamos ayer en la reunión de matrimonios. Que empeñarse en hacer algo, ponerse esa disciplina de hacerlo, nos va a llevar a que eso se convierta en una virtud. ¿Cuáles son entonces esas disciplinas espirituales que tenemos que desarrollar en nuestra vida cristiana? Y estoy segurísimo, pero mira, recontra seguro, que las conoces. Porque aquí la mayoría creo que son cristianos de un tiempo ya considerable. Pero por las dudas te las voy a recordar. Y la primera es la oración constante. La oración constante es una de ellas. Efesios dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. ¿Qué te está diciendo Pablo? No te duermas, mi querido. Ora con fervor, que tus peticiones, que tus ruegos sean de testimonio para el cuerpo de Cristo. Mantenete alerta, persevera en oración por tu familia, por vos mismos, por todos los creyentes. La lectura y el estudio constante de la palabra de Dios es otra disciplina que debes implementar todos los días. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Quizás hoy puedas animarte a decir, y no tengo una Biblia, están muy caras para comprarlas. Y es cierto, las Biblias están caras. Pero sabes, hay aplicaciones para el teléfono que son gratis. No hay excusa para no tener una Biblia y poder todos los días escudriñar la Escritura. Sumergirse en la palabra del Señor, bucear en aquellas maravillas que tiene guardadas para nosotros y que debemos descubrir para poder madurar cada día más. Congregarte con constancia, asistir a tu célula regularmente, es otra de las disciplinas que debes implementar a tu vivir cristiano de todos los días. No dejemos de congregarnos, dice Hebreos 10:25, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando te encontrás con alguien en la calle y sabes que no se está congregando, ¿lo animás a hacerlo? Le preguntás por qué ha dejado esa disciplina de venir a la casa del Señor. Líder de célula, lo llamás al que no está asistiendo para saber qué le pasa. Desarrollar el amor fraternal con los hermanos. Esa es otra de las señales de tu crecimiento y madurez espiritual. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, dice Pablo allí en Romanos 12:10, respetándose y honrándose mutuamente. Y sabes, ya te las recordé. Y creo que no es la primera vez que lo hago, ni va a ser la última, porque mi deber con el Señor es que vos mantengas frescas estas disciplinas para que crezcas espiritualmente. Comienza a madurar, mi amado, mi amada. Comienza a madurar. Pase a adoración. Entonces, para concluir, para alcanzar la madurez espiritual, los cristianos debemos desarrollar un discernimiento profundo, saber lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada al Señor, lo que está bien y lo que está mal. Aceptar la corrección, la disciplina con humildad.
asumir la responsabilidad personal de nuestro crecimiento espiritual y mantener disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia, el congregarse, el fomentar el amor fraternal. Así como un árbol necesita raíces fuertes para crecer, pues nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos estar conectados con la fuente de vida que es Dios. Busca momentos de intimidad con Él, mi amado, mi amada. Busca intimidad con Él a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Esos momentos de comunión te ayudarán a fortalecer tu fe, a recibir la guía divina en tu vida. Y cuando te quieras dar cuenta, vas a comenzar a ver el crecimiento espiritual en tu vida. Porque hay cosas que van a cambiar. Estas prácticas, estas actitudes son esenciales para crecer en la fe y superar los desafíos de la vida cristiana. Y recordá que como en las etapas del crecimiento natural, la madurez espiritual también es un proceso gradual. No es algo que se hace instantáneamente, que pasás de niño a adulto. Hay un proceso gradual. No te desanimes si no ves cambios en lo inmediato. Dios está obrando en vos, incluso cuando no lo percibes. No estás solo en este viaje, querido, querida. Buscá, preguntá por una célula donde puedas crecer junto a otros cristianos. Porque el discipulado en las células y la comunidad en la iglesia son esenciales para la madurez espiritual. Si bien cada uno se tiene que hacer responsable de su crecimiento, la iglesia, la célula, impulsa. Es como el fertilizante que se le echa a la planta para que reverdezca, florezca y dé fruto. Pues te animo a tu búsqueda. Te animo en tu búsqueda de madurez espiritual. Amén.